Nuestro Jikook continúa juntos y hoy fueron vistos en el concierto de Jin, donde una vez más demostraron que, a pesar de haber estado casi 2 años juntos en el ejército y de haber regresado recientemente de viaje, eso no es suficiente para ellos. Ambos necesitan seguir compartiendo momentos, permaneciendo siempre uno al lado del otro, evidenciando un vínculo que va más allá del simple compañerismo o la amistad. Desde su llegada al concierto, se pudieron observar detalles que hablan claramente de esa conexión profunda entre ellos. Primero, llegó Yoongi con ellos y fue el primero en bajar del auto para ingresar al concierto. Jungkook, por su parte, fue el segundo en bajar, pero a diferencia de Yoongi, él no se movió inmediatamente. Permaneció de pie en el mismo lugar, como si esperara o necesitara algo más antes de avanzar. No fue sino hasta que Jimin bajó del auto que Jungkook comenzó a caminar, mostrando una evidente reticencia a separarse de él, como si no quisiera despegarse en ningún momento. Durante el concierto, la complicidad entre ambos fue evidente en cada gesto, en cada mirada y en cada momento compartido. Se pudo ver a Jungkook riendo y dándole un golpecito en el pecho a Jimin, ambos sonriendo de manera genuina. Dejando claro que siempre hay temas de conversación entre ellos y que la comunicación fluye naturalmente. Más adelante, se observa a Jimin hablando con el personal del evento, cuando de repente llega Jungkook para decirle algo. Posiblemente que quería cambiarse de ropa, porque después lo vemos con una camiseta del merchandising del concierto de Jin, una camisa a cuadros negra. Lo interesante es cómo Jungkook va primero hacia Jimin, sugiriendo que tiene algo importante que comunicar o compartir, aunque no podemos saber con exactitud qué fue. Esa escena refleja la atención constante que Jungkook tiene hacia Jimin, como si siempre estuviera pendiente de sus necesidades. Al momento de irse, otro detalle que captó la atención fue que Jungkook caminaba adelante, pero se percató de que Jimin quedó atrás y lo esperó. Más tarde, caminaron juntos, lo que demuestra una vez más que no desean separarse ni por un instante. Cuando Jimin se detuvo para tomar una fotografía, Jungkook, fiel a su costumbre desde el inicio, no se marchó. Se paró a su lado y esperó pacientemente a que Jimin terminara, para luego irse juntos. Además, se confirmó que ambos se fueron en la misma camioneta, mientras que Yoongi se subió primero a otra. Esta coordinación en cada pequeño detalle habla mucho sobre la conexión profunda y constante que mantienen. El concierto estuvo lleno de pequeños momentos entre ellos que definitivamente nos hicieron muy felices de ver a nuestro Jikook unidos. Un dato adicional que no pasó desapercibido fue cómo Jungkook le entregó su Army Bomb a Jimin.
Al ingresar, Jungkook era quien tenía el Army Bomb, mientras que Jimin no llevaba nada en la mano. Sin embargo, cuando se sentaron en sus respectivos asientos, fue Jimin quien tenía el Army Bomb, y Jungkook no llevaba ninguno, solo levantaba las manos al ritmo de la música. Esto demuestra claramente cómo Jungkook siempre prioriza a Jimin, cuidándolo incluso en los detalles más simples. Uno de los momentos que más nos encantó fue cuando ambos estaban de pie viendo el concierto y Jungkook, como siempre, actuando como un protector de Jimin, se paró detrás de él y le picó la costilla. Provocando que Jimin se diera vuelta para reaccionar con un cachetazo juguetón. Es importante aclarar que este gesto fue en tono de juego y cariño, y que en ningún momento hubo maltrato ni daño consciente. A pesar de que algunos haters intentaron distorsionar la situación acusando a Jimin, la interacción entre ellos fue simplemente una muestra de la confianza y el cariño que existe, lejos de cualquier malinterpretación. Otro momento significativo fue cuando, como ya sabemos, Jungkook esperó a que Jimin tomara una foto para poder irse juntos. No dejó a Jimin solo en ningún momento, demostrando una vez más su constante preocupación y deseo de estar junto a él. Apenas minutos antes de irse, se pudo ver a Jungkook esperando pacientemente a Jimin, quien se detuvo a despedirse de un miembro de TXT. Al notar que Jimin no estaba a su lado, Jungkook volteó rápidamente y casi perdió el equilibrio, siendo contenido por el staff para evitar que cayera. Esto demuestra la dependencia y el cuidado que Jungkook siente hacia Jimin, ya que la ausencia de él a su lado le provoca una inquietud evidente. Cada uno de estos detalles, desde la llegada, la interacción durante el concierto, la entrega del Army Bomb hasta la partida, muestra una relación marcada por el cuidado mutuo, la constante atención y la necesidad de estar juntos en cada momento. Nada de esto es casualidad, sino una clara manifestación de un vínculo muy fuerte que persiste y se fortalece con el tiempo, dejando en evidencia que no hay nada que pueda separarlos, ni siquiera después de tanto tiempo, viajes o compromisos. Ellos simplemente necesitan estar uno junto al otro, compartiendo instantes que refuerzan ese lazo único que poseen.